Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días deportivos, Daniel Ortega, Muy buenos bueno. Vamos a empezar con lo que tenemos hoy, ¿no? Pues sí, vamos a comenzar las noticias hablando del Mundial, porque hay mucho que contar. Del Mundial, vaya sorpresa, ¿eh? Empezamos hablando Sí, ¿de qué íbamos a hablar si no? Claro. Efectivamente, vamos a hablar del Mundial con los partidos de ayer, que jugaron varias selecciones candidatas a ganar este Mundial y también algunas a ser sorpresa. Empezamos por ese partido de las 9 de la noche que enfrentó a Francia contra Senegal, partido que Francia consiguió ganar 3-1. Se jugó el partido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, como digo, los franceses se impusieron a los africanos. Hay que decir que la primera parte fue muy tosca, que hubo más ocasiones senegalesas que francesas, pero que fue un partido, como digo, de una Senegal encerrada y una Francia pasando de un lado a otro, pero sin crear prácticamente ocasiones. La segunda parte cambió bastante, con un cambio táctico de Didier Deschamps, moviendo a Dembélé a la banda y poniendo a Olise en la media punta. La primera parte era el media punta Dembélé y el jugador del Bayern de Múnich era el que estaba en banda derecha. Eso provocó que empezasen a llegar las ocasiones. Concretamente, Olise fue el que le dio la primera asistencia a Mbappé para su primer gol de la noche, con un gran gol yendo al espacio. Hay que decir que pasaron 16-17 minutos hasta el segundo gol de Francia, que fue de Barcola tras un buen pase de Rabiot en una contra. Barcola, que había entrado, como digo, en la segunda parte de suplente. Los cuatro delanteros de Francia ayer fueron Dembélé, Mbappé, Olise y por la izquierda Doué. Hay que decir que cuando el partido parecía ya decidido fue el Senegal se empezó a acercar a la meta del portero francés y consiguió meter el primer gol de este Mundial, acercándose en el marcador, pero la siguiente jugada Mbappé volvió a meter un golazo para poner 2 goles en su casillero y 3 en el de Francia. Ya son 14 goles los de francés, que está a 2 de Miroslav Klose y de otro jugador que comentaremos ahora. El otro partido del día también que se jugó fue ese Noruega-Irak, 4-1 para Noruega, que rompió una sequía de 28 años seguidos sin disputar una Copa del Mundo y lo hizo a lo grande, con 2 goles de Haaland, que metió el primero para abrir el marcador y después metió el 3-1, que no fue final, como digo, porque acabó el partido 4-1 con un gol en propia del equipo iraquí. Gol en propia del mismo jugador que metió el gol para Irak, que metió el 1-1 para Irak, pues también metió el 4-1 para Noruega. El tercer partido de la jornada de ayer fue ese Argentina-Argelia a las 3 de la mañana, donde el protagonista fue Lionel Andrés Messi. El partido, como digo, quedó 3-0 y Messi metió los 3 goles. Hat-trick del argentino para ponerse arriba en la tabla de máximos goleadores históricos del Mundial, empatando con Klose con 16 goles. Recibió evidentemente Messi una gran ovación tras ser sustituido por Nico Paz. Escuchamos al argentino hablar de ese hito que ha conseguido llegando a los 16 goles como el alemán. No, lo dije antes, la verdad es un orgullo estar en esa tabla, pero no deja de ser una estadística, ¿no? Tampoco, repito, ¿no? Porque después parece que es algo muy lindo poder verse ahí, pero tampoco pasa más de ser una estadística que no dice nada. Feliz por todo lo que conseguí, la verdad que todo lo que estás viendo ahora es de regalo. Yo, gracias a Dios, ya conseguí todo a nivel individual, a nivel grupal. El último partido del día, que se jugó a las 6 de la mañana, la madrugada de este día, cuando ya se estaba emitiendo este programa Mañanas en Libertad, fue el Austria 3, Jordania 1. Los europeos celebraron un éxito 36 años después de ganar su último partido en el Mundiales y 28 años después de no estar en las citas mundialistas. Pues ha vuelto y encima a lo grande. Jordania, por su parte, marcó su primer gol en la historia de los Mundiales. Vamos ahora con los partidos de hoy, porque el Mundial no para. Pues sí, Eric, el Mundial del Last Dance no da tregua, y es que la selección de Portugal debuta hoy en el Mundial ante República del Congo en un partido que abrirá el Grupo K a las 7 de la tarde y que tendrá lugar en Houston, Texas. El astro portugués salta al césped con la máxima presión y ambición para reclamar su cuota de protagonismo en el torneo. El debut ante República Democrática del Congo además permitirá a Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, pasar a la historia. El seleccionador desbancaría a Javier Clemente y a un gran conocido para nosotros, para los españoles, Vicente del Bosque, como el seleccionador español que ha participado en más mundiales. Habría participado en este caso en 3 mundiales. A las 10 de la noche, partidazo entre 2 selecciones históricas, Inglaterra contra Croacia, partido que abrirá el último grupo y que también se disputará en Texas. Una Inglaterra que además otorga un récord histórico, selló su billete a Norteamérica siendo el primer país europeo en ganar 8 partidos de clasificación consecutivos sin encajar un solo tanto. Esto sumado a que es el año de Harry Kane, el capitán
bueno, pues inglés llega tras firmar una campaña espectacular con esos 61 goles a nivel de clubes con el Bayern de Múnich, pero mucho ojo porque, bueno, enfrente tendrá un Luka Modric que aún no ha dicho su última palabra y a sus 40 años el líder de Croacia puede arruinar los sueños de Inglaterra en el Mundial. Ya en la madrugada del jueves veremos ese Ghana versus Panamá, marcado por la baja forzada de Thomas Partey, una noticia que además ha anunciado el gobierno de Canadá, que le negó el visado de entrada al país debido a causas judiciales que tenía pendientes en el Reino Unido. Y el partido que cerrará definitivamente esta primera jornada será ese Uzbekistán contra Colombia, un hito histórico para la selección de Uzbekistán, que disputará su primer partido en la historia de la Copa del Mundo, y en sus banquillos además se encuentra una absoluta leyenda como es el campeón del mundo Fabio Cannavaro. Por su parte, Colombia afronta su regreso mundial tras 8 años de ausencia. Su última participación, recordemos que fue en ese Mundial de Rusia de 2018, y una selección que está liderada por un Luis Díaz, que debuta en un Mundial probablemente en el mejor momento de su carrera, y un James Rodríguez, que sigue siendo ese líder espiritual de todo un país. Seguimos ahora hablando del Mundial, en este caso de la selección española. Efectivamente, después del batacazo contra Cabo Verde, la selección volvió a los entrenamientos en el día de ayer, subieron varias imágenes de Lamine Yamal, entre otros, y después de ese entrenamiento hubo una rueda de prensa, que el que tuvo que salir a dar explicaciones fue el centrocampista del Arsenal, Mikel Merino. Le escuchamos. Cada partido que las cosas no salen como a uno le gusta, cada jugador tiene su manera de lidiar con el luto, pues hay gente que le gusta ver las imágenes seguido, hay gente que le gusta desconectar y pensar en otras cosas, pero bueno, desde luego han sido momentos de tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los 3 puntos. Y bueno, ya estamos pensando en qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas hicimos bien para utilizarlas para el siguiente partido y bueno, recuperarnos cuanto antes, que viene lo bueno otra vez. Esperemos que llegue lo bueno. Fue preguntado por muchos temas, por Lamine, por el partido 2020, por cómo lo han tomado, pero uno de los temas que trató fue si el equipo, la selección española, tenía exigencia o no. Creo que obviamente tú no pierdes un partido o no empatas un partido o dejas de ganar un partido haciendo todo de manera perfecta, y si algo hay en este grupo es autocrítica. Hay autocrítica hasta cuando ganamos. Venimos de 32 partidos seguidos o 31 partidos seguidos invicto, y después de victorias seguidas hemos hecho autocrítica y siempre hemos querido mejorar, y de hecho es algo que Luis siempre dice: hemos ganado y está muy bien, pero lo fastidioso es que todavía se puede mejorar, ¿no? Evidentemente España tiene mucho que mejorar. Cerramos con el fútbol y cerramos las noticias con esto, hablando de mercado de fichajes, porque paralelamente al Mundial pues está pasando todo esto. Efectivamente, y vamos rápidamente con ese mercado de fichajes que llega con varios movimientos, empezando por Roberto De Zerbi, el entrenador del Tottenham. Sigue impulsando su nuevo proyecto, quiere reforzar el centro del campo con Sandro Tonali en una operación que también interesa al Manchester United. En clave Real Madrid, el club blanco ha hecho oficial la renovación de Antonio Rüdiger. El alemán amplía su contrato una temporada más hasta el 2027. Veremos qué papel desempeña tras la incorporación de Konate, pero sin duda es una pieza clave en la defensa del proyecto madridista. En el Atlético de Madrid, el nombre que gana fuerza es el de Nico González. El español se ha convertido en uno de los grandes deseos de la dirección deportiva rojiblanca para reforzar el centro del campo de cara a esa próxima temporada. En el Sevilla, el club ha cerrado la incorporación de Sangante. El defensor firma hasta 2031 y se convierte en una apuesta de futuro para reforzar la plantilla nervionense. En la Premier League, el Manchester United ha puesto el foco en el extremo neerlandés Crysencio Summerville, una operación que dependerá del precio que fije el West Ham. Y en Italia, el Milan ha elegido a Rubén Amorín como nuevo técnico. El técnico portugués es el elegido para liderar un proyecto a largo plazo y devolver así al club a la élite europea. Y bueno, cerradas las noticias, nos vamos a hablar con nuestro querido Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. De mundiales va la cosa. ¿Qué es lo que está de moda en estos tiempos? Bueno, lo de España ya se ha olvidado, ¿eh? Nos vino bien el empate entre Uruguay y Arabia Saudí, que son nuestros próximos rivales. No nos engañemos, pues ya no hay excusa de que el primero de los partidos puede haber sorpresas. No. De hecho, bueno, en todos los mundiales desde Argentina, España ha perdido 5, ha empatado 5 y solamente ha ganado 3 en los primeros choques de un mundial. Francia, bueno, que es la subcampeona. A mí no me convenció. Buena segunda parte. El equipo de Deschamps, pero no me gusta cómo plantea los partidos. Lo que pasa es que tiene la suerte de contar con lo que cuenta, ¿no? Potencial ofensivo.
Mbappé, Barcola, arriba, bueno, tiene a Olise también, tiene a Doué, tiene a Dembélé, casi nada, pero flojea mucho para mí el centro del campo con Rabiot y con Tchouaméni. Le falta, no sé, generar juego a esta Francia de Deschamps, todo hay que decirlo. Pero para muchos es la favorita, porque tiene una gran plantilla y excelentes jugadores. Veremos qué es lo que pasa. Hay que ver, de alguna forma también, hasta dónde puede llegar Argentina, hasta dónde puede llegar Alemania, Inglaterra, Portugal, la Portugal de Cristiano, la Portugal de Roberto Martínez. Puede haber muchas sorpresas. Ver para querer. ¿El Mundial está vivo? Pues vamos con este mano a mano. Hoy, Vamos con el mano a mano, Eric. Dani, hay mucho que comentar. Sí. Antes de pasar a los partidos, me ha venido hoy Dani con una reliquia conmemorando ese primer mundial de un futbolista que jugó ayer su primer partido en este sexto mundial para él, que jugó sus 200 partidos después de 20 años de ese primer mundial, que es un tal, no sé si les sonará, Leo Messi, ¿no? Pues sí, aquí la tenemos, Eric, me la he traído en este día tan especial, seguramente para muchísimos argentinos y por supuesto para Leo Messi. Aquí tenemos esa primera equipación, ¿no?, con la que debutó Messi en un mundial, con el dorsal 19. Efectivamente. Y además, como decía muy bien Eric, pues coincidiendo casualmente con ese, ¿no?, partido número 200 y además anotando un hat-trick, su primer hat-trick con nada más y nada menos que 38 años. Parece mentira que hablemos de un jugador como Messi y que haya anotado, ¿no?, un primer hat-trick en un mundial, que no es algo fácil. No sé si son 39 ya, incluso, ¿eh? Puede ser, igual. Ojo, es que a mí me parece muy interesante lo que dices, que con 39 años, o 38, creo que son 39, pero con 30 y pico años, todavía Messi sigue haciendo cosas que no ha hecho hasta el momento. Me parece increíble. Me levantaba hoy con esa información de ese hat-trick de Messi. No he podido ver el partido, lo he visto después repetido, y me parece increíble, ¿no?, que Messi lo siga haciendo. Recuerdo hablar con un amigo hace unos cuantos meses de, no, pero bueno, Messi podría jugar titular en un equipo grande de Europa, y él me decía, no, yo creo que no. Yo decía, yo tengo la sensación de que Messi, si quiere, fútbol tiene para aburrir. Otra cosa es que físicamente le cueste. Pero un torneo de un mes yo creo que puede ser diferencial todavía. Sí, totalmente. Lo hablábamos además el otro día. Yo creo que la diferencia en este caso, por ejemplo, de un jugador como es Messi con Argentina, es que el fútbol de una selección, en este caso de Argentina, sigue pasando totalmente por sus botas. Ayer lo vimos y yo creo que es una pieza clave y que lo va a ser durante todo lo que resta del Mundial. Ya lo ha demostrado. Y bueno, pues además llegó ayer a esos 16 goles, ¿no?, igualando al máximo goleador de la historia, que es Klose. Le sigue muy de cerca Mbappé. Yo creo que además puede batir esa cifra seguramente, lo veremos en este Mundial, ahora lo comentaremos, que también hizo un gran partido ayer con Francia, pero bueno, sin duda un hito histórico y sigue sumando récords Leo Messi. Totalmente, y Argentina un equipo que mucha gente lo tenía como al principio como uno de los grandes favoritos. Con el tiempo yo creo que ese suflé se ha ido bajando un poco, pero claro, este inicio contra Argelia, que es un gran equipo, no estamos hablando de una Jordania, no estamos hablando de un Cabo Verde, a pesar de que España empatase, de un Curazao, estamos hablando de un equipo que tiene mimbres, un equipo que tiene grandes jugadores, y meterle, bueno, y contra un Zidane, ¿no?, en portería. No creo que esté muy contento el padre de... No creo que esté muy contento. Debutó Messi en un mundial con el que Zidane llegó a la final, y ahora 20 años después le mete un gol a su hijo para... Bueno, le mete un gol, no, le mete 3 goles para cerrar ese hat-trick. Pero si quieres vamos al otro partido. Comentabas a Mbappé. No sé qué te pareció esta Francia de los 4 delanteros. Bueno, pues vimos una primera parte para mí un poco aburrida, ¿no? Incluso tuvo... Bastante aburrida, vamos a ver. Me sorprendió, la verdad, ¿no? Senegal con esa iniciativa, sobre todo en ataque, tuvo muchas ocasiones claras, con ese palo de Nico Jackson, una acción también, si no me equivoco, clarísima, casi a portería vacía, creo que es Nico Jackson también. Creo que recordar que sí. Bueno, yo creo que, pues pudo haber encajado igual o haber tenido un susto en esa primera parte. Fue Ismail Assar. Fue Ismail Assar. Ojo, que yo creo que además Senegal tiene también para mí es de las selecciones, si no la que más, junto con Marruecos, más potentes de África. Pero bueno, sí que es verdad que quizás lo has comentado tú antes, ¿no? De Shams supo tocar qué piezas tocar, ¿no?, en ese descanso, para esa segunda mitad, y moviendo a una pieza clave como lo demostró ayer, que fue Michael Olise. La verdad que, bueno, sin duda,
pegó un cambio brutal en esa segunda mitad y fue clave para que Francia pues se llevase los 3 puntos. Es que, a ver, Francia tiene un problema en el centro del campo, lo hablábamos durante estos meses previos al Mundial. Es un problema que no sé si Deschamps puede resolver, porque es que no hay perfiles, o sea, no hay futbolistas de ese perfil en Francia, en la convocatoria no hay. Creo que los que se han dejado fuera tampoco lo son. Por ejemplo, Camavinga creo que no es un perfil de pelotero. Entonces, lo que opta por hacer Deschamps es, bueno, como no tengo jugadores que sepan mover la pelota, meto 4 delanteros y que ellos vean lo que hacen. ¿Qué pasa? Que la primera parte es que prácticamente no les llegan balones y cuando les llegan son todos trastabillados. La defensa de Senegal está muy bien, es una defensa muy veterana, especialmente Koulibaly, que pues por veteranía nadie le va a ganar, pero tengo esa sensación de que costaba, bajaba un poquito a recibir Dembélé al centro del campo, bajaba un poquito Olise a recibir al centro del campo, pero no conseguían prácticamente hacer nada. Y el cambio que comentabas tú, que lo he dicho en las noticias, ese cambio de Dembélé por Olise, que Olise es para mí el mejor jugador del partido a pesar de los 2 goles de Mbappé, y encima me parece el jugador más importante en el juego de la selección francesa, porque es que es el único que veo que sí tiene esa calidad para ser diferente en esa delantera de Francia, y creo que ese cambio es el que propicia que el partido se rompa y que empiecen a llegar los goles. Y lo que dices es muy interesante porque además tiene esa versatilidad o esa posibilidad, ¿no?, de variar, en este caso, posiciones con Olise, que ya le hemos visto jugando en esa primera, donde nos tiene acostumbrados más, ¿no?, que es en esa banda derecha, donde es muy vertical, donde es un jugador muy encarador, con un gran regate, pero que también juega muy bien de media punta. Incluso para mí ayer hizo mejor partido que Ousmane Dembélé, sin duda. Sí. Yo creo que le veremos más también en esas posiciones, porque como dices, Francia no tiene, ahora mismo, es verdad que tiene a jugadores como Tchouaméni o como Rabiot un poco más, que sí que es bueno, pero no tiene esa figura de pasador, regatador que te puede dar ese último pase y que sea clave en esos metros finales, sobre todo para una selección que decíamos con la que juega con 4 delanteros prácticamente. Sí, es que recordemos que esta Francia viene de jugar en ese puesto con Griezmann, o sea, no viene de ahora esos problemas. Estos problemas se arrastran ya del Mundial pasado, incluso en el Mundial de 2018 cuando ganan tienen ciertos problemas también. Recuerdo que acaba jugando Matuidi de extremo izquierdo o derecho, no me acuerdo, pero de extremo, por quitando a Dembélé en ese momento. Son problemas que ya viene arrastrando desde hace tiempo, y creo que se dio cuenta de Shams que esta puede ser la solución, y estoy convencido de que Olise va a ser la media punta de lo que resta del Mundial para Francia, a no ser que se lesione, esperemos que no, o a no ser que de repente encuentre otra cosa, pero creo que se dio cuenta de que tiene que dejar de lado esa creatividad en banda de Olise, que evidentemente está siendo probablemente el mejor jugador de Francia en esta temporada, no con Francia, me refiero con clubes, para poner por ahí a Dembélé y que Olise se dedique a otras cosas. Me pareció muy interesante y creo que es lo que vamos a ver. Por cierto, simplemente comentar, creo que, visto lo que vimos ayer de Argentina, España tiene que hacer lo posible para no enfrentarse a ella. Sí, esperemos que España siga adelante, que pasemos como primera de grupo, pero tenemos que mejorar mucho si queremos ganar en ese posible enfrentamiento contra Argentina. Efectivamente, mañana hablaremos de todo lo que resta del Mundial y especialmente de Portugal y de Inglaterra. Nos vemos mañana.